¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, sosteniendo, fortaleciéndose en esta crisis tan compleja que nos toca atravesar como sociedad, ¿no? De la cual vamos a salir fortalecidos, creo, y fortalecidas em, a nivel, por supuesto, personal, profesional, etcétera. Es un placer encontrarnos nuevamente, aunque sea por este medio. Recuerden que en el marco de la estructura de la cátedra, la misma se divide en teóricos y prácticos, ¿sí? Las clases teóricas están a cargo, en este caso, eh, de mí, por supuesto, a cargo mío. Saben que soy la titular de la cátedra, junto a mis colegas, el licenciado Du y la licenciada Panucci, que son los adjuntos y también acompañan estos teóricos, ¿sí? Que los vamos organizando según el cronograma establecido. Siempre puede haber flexibilidad, esto creo que ya lo entendieron, que saben que puede pasar, que a veces el cronograma en general no debe ser tan rígido, ¿sí? Debe tener cierta flexibilización por cuestiones también inherentes a, a la vida de cada uno de nosotros en relación a la conectividad y a toda esta cuestión eh, que nos acerca a la virtualidad. En principio, era hacer esta pequeña introducción y sí, lo que me gustaba un poco contar este, cómo la estoy pasando yo, y poder después, a través de los foros, que ustedes me cuenten cómo la vienen pasando, cómo vienen sosteniendo como estudiantes, como madres, como padres, como hermanos, como amigos, amigas, etcétera, con cada rol que nos toca ocupar hoy en nuestras vidas. En mi caso personal, bueno, es un gran desafío el que me toca atravesar este año 2020, no solo por la conducción de un departamento que va creciendo cada vez más, sino también por poder dar el prestigio que ustedes se merecen en esta cátedra, en esta materia tan importante como es psicología cognitiva para la formación de la psicopedagogía, ¿sí? Y bueno, vamos a ir entrando a nuestra temática que tiene que ver con la unidad número 3, ¿sí? Ustedes ya tuvieron dos clases teóricas al respecto. Hoy vamos a hacer un poco un cierre, esa es la intención, para definir esta gran temática, ¿no? Que es la cognición y el aprendizaje. ¿A qué denominamos cognición? ¿Qué pasa cuando hay cognición? Y si no la hay, y si hay cognición, ¿hay aprendizaje? Bueno, siempre en el marco de la educación, el conocimiento y el aprendizaje, ¿sí? Ustedes saben que en este juego dialéctico entre un docente, un profesor, una profesora, esto que está pasando en este contexto, en este momento, en este tiempo real, quiero decir, ¿sí? En esta clase teórica, eh, yo me estoy presentando como parte de esta relación dialéctica, como docente en este caso, junto a ustedes que están como eh, con roles de aprendientes, de alumnos, de estudiantes, ¿sí? Pero dentro de el marco de la organicidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? No nos podemos despegar de tener en claro que somos organismos biológicos, ¿sí? Con lo cual, a partir de esta conceptualidad, de esta denominación, hay muchísimas acciones y funciones que se ponen en juego a la hora de adquirir, ¿sí? Conocimiento y de elaborar conocimiento. En este caso, yo trato de, desde mi lugar, poder transmitirles conocimiento desde una funcionalidad propia, ¿sí? Desde una modalidad personalizada, ¿sí? Eh, desde unas formas con características que son muy mías, ¿sí? Y que hacen o que se estructuran, mejor dicho, eh,
desde este organismo biológico propio, ¿sí? Con funciones que ustedes también comparten, porque somos ambos biológicamente organizados, pero que también desde el lugar de estudiantes seguramente van a tener una modalidad diferente a la mía, ¿sí? Ustedes van a recepcionar este conocimiento y a su vez van a elaborar el propio. Quiero ser clara con esto. Lo primordial de ser organismos biológicos estructurados, ¿sí? Para poder elaborar conocimiento en sus diferentes formas. Esta es un poco la idea de esta filmina. Esto se hace dentro de un marco educativo. Le llamamos una actividad educativa, ¿sí? Una acción educativa, un quehacer educativo. Que por supuesto el transmitir conocimiento es parte de este quehacer, de esta actividad. Teniendo en cuenta la inmensa y diversa cantidad de investigaciones científicas que se han ofrecido y que se ofrecen sobre el conocimiento, sobre cómo adquirir conocimiento, cuál es la modalidad del conocimiento a la hora de adquirirlo, ¿no? Del conocimiento del que lo adquiere y del nuevo conocimiento que se va a adquirir, ¿sí? Hay muchísima investigación al respecto. Y de qué manera, sobre todo, de qué manera vamos a representar el mismo, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar este conocimiento con el que yo ya tengo y con el nuevo que voy a adquirir? ¿Cuáles son las formas representacionales? ¿Y qué estrategias vamos a utilizar en la formación de este conocimiento? Hay muchísima investigación y autores como Castell y Delors, ahí yo les coloco un poco los años, 2000, más o menos 2000, 1996, para que ustedes puedan también anexar a estas clases información que es muy interesante a medida que uno va leyendo, ir investigando, ir, googleando, es el término que usamos, ¿no? Por medio de internet, quiénes son los autores, estas son citas académicas, y es muy interesante porque uno va hilando toda la idea, ¿sí? Que quiere establecer. A todo este marco lo denominamos a partir de estos autores, ¿no? que han investigado la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Estamos en este paradigma, por suerte, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta necesidad de que se haya construido y que se siga construyendo esta sociedad de conocimiento y de aprendizaje? Por dos cuestiones y dos conceptos. Uno es la deseabilidad, ¿sí? Cognitiva de nuevas formas de aprendizaje. Es este deseo, ¿sí? Esta necesidad de conseguir maneras diferentes de las que tengo para poder adquirir nuevo aprendizaje, ¿sí? Nuestro sistema cognitivo, ustedes saben que es muy plástico. Hay plástico, me refiero al concepto de plasticidad, ¿sí? Es muy versátil, hay flexibilidad cognitiva en él y nos permite permanentemente adquirir y buscar nuevas maneras y formas de aprender. Y por otro lado, la perentoria necesidad, perentoria nos referimos a la urgente necesidad, del aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Qué quiere decir esto? No nos estancamos en un ciclo vital de nuestro desarrollo de vida en recibir aprendizaje, en adquirir conocimiento que sea nuevo. No, todo lo contrario, es un desarrollo vital que que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante hablar de los adultos mayores, que tiene que ser una etapa justamente de mucha riqueza en nuevos aprendizajes, ¿sí? Porque es muy necesario e importante para poder justamente garantizar funciones cognitivas, fortalecerlas, dinamizarlas, ¿sí? Y también, por supuesto, en un ciclo vital, como son los primeros 5 años de vida, sabemos que es sumamente pretencioso, relevante que los niños y niñas reciban toda la estimulación posible, ¿sí? Para adquirir
aprendizaje, nuevos aprendizajes, ¿sí? Porque de esa manera van a ir estructurando funciones cognitivas que, tomadas desde la genética, algunas que ya están establecidas, a partir del contexto y del desarrollo de este medio que va a actuar como mediador de este aprendizaje, va a ir justamente desarrollándolas, fortaleciéndolas. Pero es muy importante tener en cuenta estas dos cuestiones, estos dos conceptos, el de deseabilidad cognitiva y la perentoria necesidad de todo el tiempo adquirir aprendizaje. A partir de esta introducción voy a retomar un autor ya conocido por ustedes, que es Ángel Rivière. Ángel Rivière es un investigador que muy perspicazmente dio una visión cognitiva de lo que es el fracaso escolar. Fracaso escolar, idea que lamentablemente escuchamos todo el tiempo, que sabemos que es un concepto que se instituye a partir del sistema educativo, ¿sí? Yo siempre digo que el que fracasa es el sistema educativo, no el aprendiente o el aprendiente, ¿sí? Pero bueno, es un concepto, una definición de la que tenemos que hablar, ¿sí? Y saber por qué la hablamos y por qué está presente. Frente a esto, Ángel Rivière, irónicamente, digo irónicamente porque la idea que él establece o toma en sus investigaciones, en poder hablar del mismo, lo hace a partir de este decálogo de los 10 mandamientos. Decálogo que uno lo ve, lo lee y por supuesto nos lleva a lo que son los 10 mandamientos religiosos, a estas cuestiones que deberían cumplirse, que son necesidades imperiosas y que en el caso de no cumplirlas, bueno, por supuesto habría una pena o habría algo que podría suceder, ¿sí? Que a la persona que no lo cumple le podría suceder. Este decálogo de los 10 mandamientos, vuelvo a repetir, Rivière lo utiliza de manera irónica, justamente con esta idea de que es posible que los alumnos, o sea, ¿por qué es posible que los alumnos o es posible que los alumnos fracasen tan poco en la escuela? Miren qué frase graciosa. Digo graciosa porque él lo dice desde la afirmación de que los alumnos fracasan poco en la escuela, donde justamente hoy la idea es otra, la realidad es otra, el fracaso escolar existe y existe de manera significativa. Pero él hace este juego de palabras para definir lo que es el fracaso escolar desde una visión cognitiva. Vamos a ir leyendo los mandamientos, los vamos a ir explicando sintéticamente. Ustedes después van a tener el práctico, van a poder desarrollarlos mejor y bueno, y seguramente con algún trabajo práctico o alguna actividad práctica los van a poder ir cerrando. El primero es desvincularás gran parte, miren los verbos, ¿sí? Verbos, por supuesto, posicionados en un futuro, en algo que tenés que lograr. Desvincularás gran parte de tu pensamiento de los propósitos e intenciones humanas, ¿sí? Como poder escindir el pensamiento de un sujeto en situación de aprendizaje, ¿sí? Con los propósitos que tiene como ser humano. O sea, una cosa es cuando yo estoy aprendiendo y otra cosa es cuando yo no estoy aprendiendo. ¿Cómo hacer esa decisión? Pensemos en un niño y una niña, ¿no? Porque nosotros sabemos que a la hora de aprender hablamos de un sujeto biopsicosocial, de un sujeto que se desarrolla con todo su potencial de manera integral. Número 2. Deberás tener una actitud intencional de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Una intención, o sea, esta actitud tiene que ser con una intención puesta en el aprendizaje. Si esto no sucede, tendremos fracaso escolar. Bueno, ¿qué pasa con la otra parte? Este mandamiento es frente al niño o niña que aprende, donde debe tener una actitud intencional sin saber del otro lado qué sucede para que este niño y niña tenga esta intención de querer aprender, ¿sí?
Número 3, dedicarás selectivamente tu atención a las tareas escolares. La atención, ustedes saben que es una habilidad que tenemos, que debemos regular, y que justamente hay diferentes tipos de atención, hay otras que son selectivas, hay una atención que selecciona qué cosas querer atender. Yo en este momento estoy hablando con ustedes y estoy tratando de frenar todos los estímulos que hay a mi alrededor. Tarea difícil para los niños y niñas de las escuelas, de la escuela, digo, en relación a que deben seleccionar, por supuesto, todo lo que les sucede alrededor para dedicarse a sus tareas escolares. También una cuestión muy rigurosa que debe ser trabajada con el contexto, ¿sí? Con el contexto en el que él desarrolla este aprendizaje. Número 4. Tratarás de controlar la selección y empleo de tus recursos intelectuales y de memoria. Para esto tiene que haber un trabajo metacognitivo en este niño y en esta niña que pueda reconocer con qué recursos intelectuales cuenta. Este es un gran problema porque los niños y las niñas muy difícilmente saben, y me refiero a los adolescentes también, hablo niño y niña en general, muy difícilmente saben qué cosas saben hacer bien. Esto es un gran déficit que tienen justamente las instituciones educativas en este sentido. El docente seguramente sabe, ustedes van a escuchar siempre, es bueno en esto, es bueno en otro, es bueno leyendo, los eligen para los actos, los eligen para las lecturas, pero los niños no saben reconocer esta fortaleza que tienen, este recurso intelectual. Y esto, en este mandamiento, habla de un control y de selección de cómo emplear este recurso y sobre todo la memoria, en qué momento utilizarla. Miren qué mandamiento complejo, ¿sí? Para ponerlo, digamos, en ejercicio. El número 5, deberás desarrollar, emplear y compilar estrategias y habilidades especializadas para el tratamiento de la información. Es muy similar al 4, tiene que desarrollar, ¿sí? Desarrollar algo que supuestamente no tiene. Habilidades, estrategias que le sirvan, ¿sí? Para poder darle tratamiento a todo esto que informa. Que recibe como información. A todo esto que se le informa. Desarrollar porque no lo tendría. Una vez que lo desarrolla y lo tiene, lo emplea y lo compila. ¿Qué quiere decir compilar? Lo ordena. ¿Con qué cosas voy a contar para recibir información del área de matemática? ¿Con qué cosas voy a contar para recibir información del área de la educación física? Y así puedo seguir nombrando. También un mandamiento muy, muy muy complejo también en este sentido de en qué lugar lo ubican a este aprendiente y a esta aprendiente. Sexto, dominarás rápidamente nuevos modos y códigos de representación. Tener la posibilidad de que domine todas las maneras representacionales que hayan para poder, de alguna manera, traducir la información que llega del medio ambiente. 7. Tendrás que organizar y descontextualizar progresivamente muchos de tus conceptos, ampliando sistemáticamente tu memoria semántica. Organizar, ¿sí? Descontextualizar, ¿qué quiere decir? Sacarlos del entorno, del contexto. De manera progresiva, todos los conceptos que tenga el sujeto aprendiente, ampliando sistemáticamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? De manera continua, su memoria semántica. Es poder establecer un vocabulario amplio que le permita representar, ¿sí? Información a través de nuevos conceptos, que por supuesto no tiene. No digo que esté mal, sí digo qué trabajo entonces debe hacer la escuela para que este niño y esta niña lo pueda lograr. El octavo, emplearás al máximo tus recursos de competencia lógica y o memoria a corto plazo, cuando lo exijan la tarea, él y la profesora. Entonces, hay que pedirles a los niños y a los niños y a los adolescentes en situación de aprendizaje que puedan al máximo utilizar todos los recursos que tengan de competencia lógica y de memoria a corto plazo. Recuerden que la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, la que nos permite, en este momento, por ejemplo, que ustedes me están escuchando, poder recibir la información que yo les doy
y ejecutarla seguramente en algún texto o resumen que ustedes están escribiendo o apunte, relacionarla inmediatamente con alguna idea previa que ustedes tengan, con alguna representación que tengan interna. Eso es algo muy ejecutivo. Entonces, qué tarea difícil para estos niños, niñas, al realizar el octavo mandamiento, poder reconocer todas estas habilidades, poder utilizarlas al momento de hacer la tarea que le exige el docente o la docente, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir? La ejecución de la actividad. Cuando ustedes dan una actividad, los docentes, les hablo a los alumnos que son y las alumnas que son docentes o profesores, inmediatamente piden resolución de la misma. Bueno, el octavo, el mandamiento octavo es miren todo lo que se le debe exigir en ese momento al niño, a la niña o al adolescente al resolver determinada actividad en situación de aprendizaje. El número 9, deberás asimilar realmente los contenidos y generalizar tus esquemas, habilidades y estrategias, no solo los que han explícitamente enseñado, los que se han sido enseñados, sino también a otros nuevos. Es maravilloso. Asimilar lo que llega, asimilarlo, ¿sí? Incorporarlo a todos mis esquemas, habilidades, a todo lo que sé hacer, a todas mis estrategias, no solo para crecer en conocimiento, sino, y para entender que me lo han explicado bien, sino para vincularlos a otros nuevos, ¿sí? Esto sería, sería lo ideal, obviamente, y qué difícil también poder lograr que un aprendiente vaya desarrollando esta cuestión estructural, ¿no? De cómo va afirmando sus conocimientos y cómo vamos dándonos cuenta que va aprendiendo y que ese aprendizaje lo puede vincular, lo puede conectar con otros aprendizajes o con otros conocimientos, ¿sí? Y acá, por supuesto, entra en juego la flexibilidad cognitiva. Y el último mandamiento dice, y para colmo, deberás parecer una niña, niño interesada y competente. Me encanta Ángel Rivière. Cierra los 10 mandamientos que, después de un trabajo enorme de cuestiones relacionadas al sistema cognitivo, a cuestiones que tienen que ver con un desarrollo de habilidades, de estructuras, de pensamiento, de manejar habilidades que tampoco saben si estos niños las reconocen como propias. No obstante esto, que tienen que cumplir, deberán parecer que son un niño o una niña interesados, interesadas y competentes. ¿Sí? Que no se puede ver acá un niño o una niña distraída ni distraído y que no sea competente. Tiene que darse este último mandamiento para poder hablar de que tenemos niños que no acceden al fracaso escolar. ¿Sí? Bueno, hice todo digamos, relato o esta explicación nombrando los 10 mandamientos. Ustedes después los van a poder leer en un texto de Rivière muy simpático que está acotado y que los nombra, para relevar un poco la importancia de estos conceptos, ¿sí? Sobre todo en los años 80 y 90, que son para nuestra disciplina, que denominamos conceptos dicotómicos, ¿sí? Las famosas dicotomías, ¿sí? Siempre es los polos totalmente opuestos. Acá nombro algunos: aprendizaje intencional versus aprendizaje incidental. ¿Qué quiere decir esto? Intencional es el aprendizaje que, sobre todo en los niños y niñas que tienen la obligación de ir a la escuela primaria y después a la escuela secundaria, porque la universidad, por supuesto, cada uno elige su futuro y elige estudiar, pero la escuela primaria y la escuela secundaria, obviamente el jardín, el nivel inicial a partir de sala de 4 también, pero bueno, adentrémonos en un estudiante avanzado, lo hace intencionalmente porque hay una lógica de obligatoriedad, ¿sí? La otra contraposición sería un aprendizaje incidental, ¿sí? Algo que sucede en situs, en una situación que se presenta. Ahora yo más adelante les voy a dar un ejemplo. Luego, atención selectiva
versus atención general. Acá recuerdan el mandamiento, selecciono lo que me interesa versus selecciono absolutamente todo. Me refiero a la atención, ¿sí? A la atención en cuanto a qué cosas va a discriminar. ¿Hay una atención selectiva o hay una atención general? ¿Sí? Sigo con el otro ejemplo. Comportamiento estratégico versus errático. Por un lado, soy estratégico, puedo estipular una norma de cómo accionar en determinada situación versus acciono, no importa el error y a partir del error voy construyendo. Contextualización versus descontextualización. Siempre en una situación contextualizada o hay una situación que se me descontextualiza. Me refiero, se me descontextualiza, siempre me refiero al que aprende, ¿sí? Y no está pensado en ese momento esa situación de aprendizaje teniendo en cuenta el contexto que se da. Y el otro ejemplo que tomé, memoria semántica versus memoria episódica. La memoria semántica va a tener que ver con todo este vocabulario que les hablaba, lexical semántico, versus a esta memoria episódica que me va a llevar a recordar solamente episodios que me interesen a la hora de aprender o a la hora de comunicar lo aprendido. Y hay muchísimos más, ¿sí? Que nos van a llevar a comprender cómo se desarrolla y cómo se optimiza el mejor desarrollo o posible desarrollo cognitivo, y la educación como aplicadora de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Estas dicotomías en lo que es educación se aplican permanentemente, ¿sí? Tenemos, vuelvo a repetir, estos dos focos, bloques, por decir así, o polos, que nos enfrentan a esta manera de aprender, ¿sí? Ahora voy a, en relación, en esta filmina, quiero explicarles un poco a partir de los ejemplos. Cuando hablamos de el aprendizaje incidental e intencional, que yo, bueno, les di la explicación que es un aprendizaje intencional, es que elijo por obligatoriedad en el caso de los niños, niñas, y bueno, en el caso de ustedes, por supuesto, que siguen estudiando, es intencional porque eligen hacerlo. Versus el incidental. Acá vamos a hablar del ejemplo de los chicos semialfabetos que venden boletos de lotería en la calle. Este es un ejemplo que está en el texto, un ejemplo que el autor toma en Brasil, ¿sí? De lo que sucede con los niños en la calle. No vamos a tomar Brasil, vamos a quedarnos acá con nuestro país, más significativamente con la provincia de Buenos Aires. Le puedo contar millones de casos, no sé si millones, quizás me voy un poco por las nubes, digamos. Me voy con el número, pero no sería millones. Tengo muchos casos y creo que mis colegas también, de niños y niñas que han pasado por las instituciones educativas en las que hemos trabajado, que han sido obligados a trabajar lamentablemente en la calle, ¿sí? A vender, no sé si boletos de lotería, sí, pero a vender medias, a vender pañuelitos, a pedir en la calle inclusive, sí, para poder ayudar a su familia. Entonces, ¿qué pasaba con estos niños en una situación, en una clase de matemática, sí? De cuestión intencional, ¿sí? La clase de matemática de un niño y una niña que van y se sientan en el aula para aprender lo que el docente y la docente les explica intencionalmente, ¿sí? En una clase de matemática. Eh, ¿Qué sucedía? ¿Cuál era el resultado a través de una investigación en relación a esto y en relación a estos niños que en la calle desarrollan habilidades que tienen que ver con la matemática, ¿sí? Vendiendo o pidiendo y contando las monedas que tienen en ese momento? ¿Cuáles son los resultados? ¿Sí? Justamente el resultado es que se veía y se observaba y se observa, y esto lo digo yo personalmente también, más allá de que haya investigaciones, significativamente una modificación en las estructuras cognitivas del aprendizaje de estos niños que están en la calle, ¿sí? Manejando habilidades del razonamiento lógico matemático, ¿sí? En relación a sumas y restas, por ejemplo, que niños que están sentados en el aula escuchando una clase de matemática.
la diferencia es abismal. Se presentan como actividades, por supuesto, incidentales. Estos niños que están en la calle haciendo este trabajo de manera obligada, ¿no? Porque entendemos que no deberían hacerlo. Ellos están más conectados y tienen estructuras de pensamiento mayormente significativas y formas de comportamiento también que los niños que intencionalmente tienen que escuchar una clase de matemática. Entonces, frente a esta explicación, Perkins muy claramente dice que se convierte esto en un conocimiento usable, ¿sí? Vamos a determinar esta definición para poder, digamos, resignificar la importancia de la práctica, ¿sí? De poder eh, llevar la práctica, ¿sí? La práctica me refiero al recurso pedagógico, a la didáctica utilizada, ¿sí? A la hora de establecer una clase, por ejemplo, de matemática, qué importante que sea en relación a la vida misma, a actividades que tengan que ver con la cotidianeidad, que sean actividades del uso de los niños, de las niñas. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con comprar cosas que les gusten en un supermercado, en un kiosco, inclusive en el kiosco de la escuela. ¿Sí? Hay tareas muy lindas que se pueden hacer para que ellos puedan resignificar, ¿sí? Y usable en el sentido de poder concretizar de alguna manera esa cuestión teórica, ¿sí? De contenido en una cuestión de uso significativo y personal. Bien. Ahora vamos a hablar de las características de los estudios sobre el desarrollo cognitivo, cómo se aplican en la educación. Eh, bueno, ya hemos visto lo que es la diferencia o el paralelismo de la metáfora de la computadora con nuestro sistema cognitivo como generadora general de la arquitectura del sistema cognitivo y lo importante que es, ¿sí? Este tejido computacional metafórico en relación a cómo aprendemos. Y hay dos cuestiones como lo dice aquí la Filmina, que tienen que ver con la memoria a corto plazo. Esto que hablábamos de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo tan necesaria, eh, donde es por supuesto necesaria y significativa, ¿sí? En este ejemplo que yo les di de la situación de los niños de la calle que hacen estos ejercicios de jugar con las monedas o que están obligados a vender diferentes elementos, los llevan a tener una memoria a corto plazo ejecutiva y necesaria, ¿sí? Para poder rápidamente dar un vuelto o decirle a su papá cuánta plata trajo a su casa ese día, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia es la memoria a corto plazo? Ya Piaget explicaba el paso de un estadio a otro, este paso de estructuras, ¿sí? ¿Se recuerdan? Para lograr un mayor conocimiento, para pasar de una estructura de menor complejidad a una de mayor complejidad, y cómo esta memoria a corto plazo se va aumentando, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar las estrategias ejecutivas. Por supuesto, estos niñitos que venden pañuelitos o que piden en la calle, que manejan monedas, si no tienen una estimulación eh, importante, relevante, que acompañe, ¿sí? Este aprendizaje usable, que es muy importante en ellos, porque les puedo asegurar que son niños que adornan hermosamente las clases, ¿sí? Seguramente quedarán como muy acotados en ese margen de manejar esas pocas monedas o esos pocos billetes que pueden llegar a tratar. La idea es poder incrementar este accionar para que justamente esta memoria a corto plazo pueda ampliarse y mejorar la estrategia ejecutiva, ¿sí? Porque si no, me quedo siempre acotado en esa sola actividad y la memoria
a corto plazo, que es una habilidad que como todas las habilidades cognitivas las debemos ejercitar, no puede ampliarse. Y la función ejecutiva, que es lo que me va a permitir ir resolviendo diferentes situaciones problemáticas, van a quedar también estancadas. Entonces, frente a esta importancia de pensar en esta arquitectura del sistema cognitivo, la mente humana en sí mismo y en cuanto al desarrollo es entendida como un dispositivo biológico. Esto que yo les dije al principio, yo ahora en este momento estoy tratando de poder ampliar información frente a la lectura que ustedes vienen haciendo, pero dentro de toda mi sociabilidad y mi estructura semántica, hay un dispositivo biológico que va ejerciendo actividad que es muy flexible en este momento y además incluye procesos generales, ¿sí? O de amplio espectro que van a ir determinando la especificidad de los contenidos que voy aprendiendo, que ustedes van aprendiendo y yo también, de alguna manera, son lecturas que vamos haciendo, investigaciones que hacemos nosotros como docentes y ustedes como estudiantes, donde justamente estos contenidos y estas temáticas se van a ir ampliando. Y justamente vamos a ir recamando mucha más información y la vamos a ir anexando y articulando con otra. Entonces, la importancia de cómo se debe aplicar en educación frente a todo esta primera parte, teniendo en cuenta los mandatos de Rivière, los 10 mandamientos, teniendo en cuenta la importancia de entender por qué hablamos de metáfora computacional, la importancia de entender la necesidad de la cognición en relación a adquirir nuevo aprendizaje y nuevo conocimiento, con todo lo que el sistema cognitivo trae, digamos, y pone en juego, ¿sí? Trae y pone en juego como habilidades diversas, una de ellas la memoria a corto plazo, que es la que define nuestras funciones ejecutivas. Bien, el desarrollo de los conceptos y el razonamiento. Esto sería ahora poder pensar en cómo razonamos, ¿sí? Y en cómo desarrollamos nuestro conocimiento y nuestro razonamiento. ¿Lo hacemos de manera científica o solo los científicos desarrollan conocimiento y razonamiento específico, ¿sí? Determinante para una disciplina? ¿Qué es el arte del buen pensar? Supone poder pensar y desenvolver habilidades de competencia lógica en diferentes contenidos y contextos, ¿sí? El arte del buen pensar nos permite y nos abre camino justamente a ser artífices de nuestras propias habilidades de competencia, ¿sí? Lógica, que por supuesto tenemos que saber que las tenemos desarrolladas, las tenemos que tener ejercitadas, desarrolladas y también reconocidas, ¿sí? Porque saber si las tenemos, para qué las tenemos, en relación a diferentes contenidos y contextos. Porque seguramente hay habilidades de competencia lógica que las voy a utilizar de una manera en un contexto y de otra manera en otro contexto. Piaget ya definía el desarrollo de la capacidad lógica a través de las fases y procesos que permiten que una persona pase de un razonamiento menos lógico a uno más lógico. ¿Recuerdan los estadios este, pensados y analizados por Jean Piaget, el preoperatorio, el operatorio y el formal? Él ya hablaba de esta capacidad lógica de poder pensar y razonar, ¿sí? Según el contexto en el que estoy ubicado, cómo estructurar un mejor pensamiento o un pensamiento más complejo. Acá sí ya vamos a hablar de lo que es el cambio conceptual y nos metemos de lleno en este concepto de cambio conceptual versus conflicto cognitivo. Entre la nueva y antigua, perdón, ahí creo que lo escribí mal, entre la nueva, no voy a llegar a corregirlo, después lo edito y lo corrijo. Entre la nueva y la antigua información, me refiero a todas las investigaciones de este campo, de esta sociedad de conocimiento, se vislumbra un conflicto cognitivo que muchas veces no se percibe y por eso se dan respuestas inadaptadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando reconocemos
que existe el arte del buen pensar y que todos somos capaces de tenerlo y que todos somos artífices y somos artistas de nuestro pensamiento. El tema es cómo poder desenvolverlo y reconocerlo. Es una tarea metacognitiva, el pensar sobre el propio pensamiento. A partir de esto nos vamos a dar cuenta de que a medida que vamos atravesando diferentes, ustedes en su caso, diferentes materias, con diferentes contenidos para acercarse a lo que es la disciplina de la psicopedagogía, van a ir haciendo cambios conceptuales, ¿sí? En relación a los cambios que ustedes tenían, que tienen que ver con las ideas previas que todos tenemos, más allá que hayan estudiado algo o no previamente, ¿sí? Frente a este cambio conceptual, de la mano existe el conflicto cognitivo, ¿sí? Recuerden que Piaget ya hablaba de un pasaje de una estructura de menor complejidad a una de mayor complejidad porque había una ruptura en ese pasaje, ¿sí? De conocimiento epistemológica, ¿sí? Que me va a llevar a una estructura más firme, con un nuevo conocimiento, que no quiere decir que el otro conocimiento lo dejo de lado, quiere decir que lo tomo, pero sumo todo este nuevo que voy a tener. Pero para esto es necesario que surja este conflicto cognitivo. Por eso se va a establecer respuestas inadaptadas muchas veces frente a información que se nos presenta y que nos presenta un conflicto cognitivo, ¿sí? Frente a un desarrollo de alguna temática, por ejemplo. Se van a encontrar con que hay algo que no saben, ¿sí? Si están leyendo este texto, seguramente se encontrarán con que esto no lo entiendo, esto de dónde viene, esto para qué es. Lo importante es ver qué hago con esto. Cuando se me presenta el conflicto cognitivo, ¿qué hago? Hay respuestas que se llaman alfa, beta y gamma, ¿sí? Que las vamos a ver frente a este título, ¿no? Justamente la influencia del campo conceptual y el conflicto cognitivo. Existe una estrecha relación entre la capacidad que tenemos de razonar, el cambio conceptual y el conflicto cognitivo. Esto es primordial, ¿sí? Primero, detenernos en nuestra capacidad de razonamiento, reconocernos, interiorizarla, ¿sí? Frente a eso, el cambio conceptual que voy a realizar a medida que introduzco más conocimiento y por ende el conflicto cognitivo. Los tres están totalmente relacionados. Esto es un requisito necesario, pero no suficiente. Yo ahora se los voy a explicar por qué. Requisito necesario porque, vuelvo a repetir, razono a partir de una perspectiva de razonamiento para poder producir un cambio conceptual e introducir un nuevo conocimiento, y frente a ese cambio conceptual sí o sí tiene que haber habido un conflicto cognitivo. Por eso hablo de necesario. ¿Pero es suficiente? Vamos a ver si es así y por qué. Las respuestas que yo les nombraba recién, que vamos a dar y las denominamos alfa y beta y gamma, a medida que vamos accionando nuevo conocimiento, las definimos de la siguiente manera. La respuesta alfa, cuando los sujetos no toman en cuenta los datos contradictorios. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto de cognitiva, un texto de Castorina, por ejemplo, o bueno, de estos autores que nosotros les ofrecimos, y hay información en este texto que encuentro muy contradictoria y que no entiendo y que no logro comprender ni relacionar y demás, ¿cuál es la solución? La solución es no tener en cuenta todos estos datos contradictorios, dejar el texto o estudiarlos de memoria, por ejemplo, no relacionarlos, no vincularlos, no desarrollarlos, no desmenuzarlos, ¿sí? Esto sería una respuesta alfa. Pensemos en nosotros y pensemos en un niño y una niña frente a esta nueva adquisición de conocimiento, donde justamente el error o los datos contradictorios no entran en juego para poder dar una resolución cognitiva. Una respuesta beta es la siguiente: se producen modificaciones parciales en la teoría, siempre hablamos de una disciplina, ¿sí? Sin llegar a modificar su núcleo central. ¿Qué quiere decir esto? Voy a modificar, ¿sí? Parte de ese concepto
con ideas mías previas o de ustedes, bueno, yo hablo de mí porque me pongo en el lugar de ustedes, o pensemos en un niño y una niña, va a modificar parte de esto que recibe con impronta personal sin modificar el núcleo central de lo que está aprendiendo. ¿Sí? Y la respuesta gamma es necesario la modificación total de la teoría, de lo que estoy aprendiendo, de lo que este niño o niña aprende, para, esta modificación del núcleo central, modificación, vuelvo a repetir, creo que se los puse dos veces, es necesario la modificación total de la teoría, modificación del núcleo central de la teoría, para poder comprender y razonar y lograr un cambio conceptual, ¿sí? Sí o sí debo modificar el núcleo central de la teoría, ¿sí? Para poder romper, ¿sí? Romper con ese concepto que tengo y tomar el nuevo. ¿Queda claro esto? Esto lo dice Carey. Carey 1985. Carey es una investigadora, mujer por supuesto, pueden googlearla, buscar, donde justamente ella va a definir qué es el concepto. Carey va a quedar, enmarcada en esta investigación donde nos define el concepto. ¿Qué es esto del concepto, del campo conceptual, del concepto? Para poder también entender por qué utilizamos estas respuestas, ¿sí? Que están, por supuesto, científicamente pensadas, ¿no? Investigadas, y por qué, para que surja la necesidad de un nuevo concepto frente a los que tengo, es necesario que modifique esa teoría o ese núcleo central de esa teoría. Aquí ya nos metemos, por supuesto, a un campo de la investigación. Por eso, ahora voy a explicarles un poco lo que la autora Carey define como concepto, porque nosotros decimos, vamos interiorizando nuevos conceptos, vamos haciendo cambios conceptuales, se nos va presentando un conflicto cognitivo frente a lo nuevo, frente a lo viejo. ¿Qué hago con lo viejo? Entonces Carey va a definir justamente a este concepto como símbolos. Pensémonos como personas, como aprendientes, donde en nuestras estructuras cognitivas hay símbolos, ¿sí? Que son los conceptos, símbolos mentales, que son comunidades de representación mental. Son los que nos permiten representar todo este abordaje teórico que vamos a ir adquiriendo. Estos símbolos serían los eslabones que constituyen los pensamientos. Piensen, eslabones, una estructura amplia de pensamiento con eslabones a través de estos símbolos que son estos conceptos que van andamiando a esta estructura y conformándola. Entonces, así los conceptos pueden combinarse. ¿Qué quiere decir esto? Puedo crear nuevas estructuras, puedo combinarse en el sentido que no dejo atrás y no toco los conceptos que tengo, no los toco más o no los interiorizo, justamente los tomo, los combino, ¿sí? Y a partir de ahí puedo armar estructuras más complejas. Respecto al cambio conceptual, también la autora atañe a la sustitución o modificación de los conceptos que posee un individuo, así como a la transformación de los procesos mediante los que se manejan dichos conceptos. Entonces, ¿cómo voy a ir transformando todos estos procesos a partir de la modificación de conceptos que posee cada individuo, estos de manera individualizada, por supuesto, y qué tan rica va a ser esta transformación? ¿Cómo voy a poder reconfigurar estos conceptos, digamos, viejos o que yo tengo y que necesito imperiosamente modificar por unos nuevos y de esa manera transformarlos? No quiere decir que anularlos. Carey también considera que es muy importante la capacidad innata. Hay algunas representaciones, yo creo que es muy importante esto que la autora manifiesta, representaciones sensoriales, perceptuales, sensoriomotoras,
que son innatas y que son productos, que son un producto necesario para el aprendizaje. Hay un bagaje genético, ¿sí? De matriz genética muy relevante como sistemas cognitivos, ¿sí? Que cada individuo posee y tiene, y también esto va a ser determinante por el contexto. Entonces, para ir cerrando un poco esta clase teórica, numerosos investigadores afirman que este cambio conceptual es un proceso lento y costoso, que el conflicto cognitivo puede ser tanto por niños y por niñas como por adolescentes y adultos. No quiere decir que solo el científico produce conflicto cognitivo. Y aquí les voy a dar un ejemplo, que en el texto lo habrán encontrado. Por ejemplo, si ponemos en una bañera un objeto, una bañera llena de agua, un objeto a flotar, y armamos, ¿sí? Frente a eso que estamos viendo, que sería el contenido teórico, ¿sí? Hipotéticamente, ¿sí? Armamos una situación de hipótesis de por qué ese objeto está flotando en esa bañera con agua. Esto lo puede resolver y pensar y producir cambio conceptual frente al conflicto que se le presenta, tanto un niño, niña, adolescente y adulto, como también un científico. Esto es lo que quiere decir el autor en este texto. Recuerden que este texto es el de unidad 3, con cognición y aprendizaje, un texto que está desarrollado por Vaquero, por autores como Castorina, Vaquero, que bueno, han hecho y siguen haciendo muchísimas investigaciones en relación a lo que es el aspecto cognitivo y el aprendizaje. Entonces, frente a ese desarrollo teórico, en ese contexto práctico, de ver por qué un determinado barquito, por ejemplo, está flotando en esa bañera, las respuestas hipotéticas que se pueden llegar a dar tienen que ver con estas ideas previas, ¿sí? Que cada uno de ellos va a tener. ¿Sí? Seguramente una de ellas va a ser porque el objeto es pesado y todo objeto pesado puede flotar en un ambiente acuático. ¿Sí? Entonces, el interjuego que sucede en esta situación tiene que ver con estas ideas previas, pero que en la medida que sus ideas previas se presenten, no consideran como conflicto lo que en la realidad pasa. ¿Me explico con esto? Quiere decir que seguramente se quedan con esa realidad previa que tienen sin poder presentar o desarrollar un conflicto, un nuevo conflicto para desarrollar una nueva teoría, que no sea la que el barco flota porque tiene más peso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como a veces, por eso Carey dice muy bien en su investigación, ¿no? Que todos estos símbolos mentales, todas estas representaciones que se nos presentan como unidades y que nos conforman como estructura de pensamiento, van a influir a la hora de poder determinar diferentes hipótesis y desarrollar cambios conceptuales, ¿sí? Entonces, una vez que el sujeto es capaz de diferenciar su teoría de los hechos que la contradicen, ahí me estoy viendo que hay una L que no puse, les pido disculpas, y de reconocer la discrepancia entre ambos, el conflicto va a poder resolverse. Entonces, frente a estas ideas previas que se le van a presentar, ¿sí? Frente a este ejemplo que yo les doy de un barquito que flota en una bañera, y que van a jugar todas estas ideas previas para responder a la hipótesis que se presente. ¿Por qué flotan los barquitos en una bañera? El barquito en una bañera. Una vez que, vuelvo a repetir, que el individuo es capaz de diferenciar esta teoría, sus ideas previas, de todos los hechos que la contradicen y de reconocer la discrepancia entre ambos, este conflicto se va a poder resolver. Y ahí va a poder realizar un cambio de teoría y un cambio de estrategias. Esto es lo que le vamos a denominar el conocimiento científico, porque si no la ciencia no existiría. Y ustedes dicen,
seguramente, y yo también lo pienso, qué difícil es para los científicos, pongámonos hoy en el tema de la vacuna, ¿no? Diferentes experiencias científicas van a ir descubriendo la vacuna que nos va a poder proteger de esta pandemia, de este COVID-19. Entonces, imagínense toda la refutación hipotética con ideas previas de investigaciones previas, ¿sí? Frente a una nueva situación en este sentido de vacuna, donde tiene que desterrarse una teoría previa para poner en juego una nueva, porque la situación es nueva y ahí es donde se sucede el cambio conceptual. Y para ello fue necesario que haya conflicto cognitivo. No hay manera de avanzar en un campo de la cognición si no hay conflicto cognitivo. Creo que pude explicar en este tiempo, no sé cuánto pasó ya de tiempo, pero espero haber sido clara con todos los conceptos. Esto es un poco cerrar la unidad 3 en relación a la importancia de la metáfora computacional, de los procesos cognitivos que nuestro sistema de nivel superior, ¿sí? le llamamos sistema nervioso, de funciones superiores, debe realizar para acceder a nuevos aprendizajes. Todo lo estructuralmente organizado de manera biológica que se presenta, ¿sí? A la hora de realizar un nuevo aprendizaje y la importancia que tienen para ello los sistemas educativos. Es sumamente de relevancia destacar esto porque, bueno, los conceptos el concepto de fracaso escolar tan instalado hoy en nuestra sociedad nos va a llevar a repensar toda esta cuestión que estuvimos conversando en relación a los 10 mandamientos de Rivière, toda esta connotación, digamos, de contraposición, de dicotomía a la hora de recibir un nuevo conocimiento y todo lo necesario que claramente lo explica Carey al definir lo que es un campo conceptual, al definir lo que es un conflicto cognitivo para poder estructurar una nueva teoría, ¿sí? Una nueva teoría de conocimiento, de aprendizaje y poder aplicarla. Los espero en los foros, las espero en los foros, en el foro. Seguramente hoy voy a tratar de escribirles, de poder comunicarnos por allí. Cualquier duda que ustedes tengan, no tienen más que escribirnos. Les agradezco toda la atención. Espero haber sido clara y vuelvo a repetir, es un placer poder encontrarme con ustedes. Nos vamos a ver en vivo el próximo viernes, que tenemos ya una clase teórica sincrónica. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto.